En este video veremos los temas de análisis de equilibrio de general. Aquí vamos a reflejar lo que se llama el flujo circular del ingreso. También revisaremos el concepto de equilibrio general versus equilibrio parcial. Identificaremos el intercambio, el diagrama de Edgeworth-Bowley con lo que es el equilibrio general en el consumo. Luego veremos el equilibrio general en la producción, la frontera de posibilidades de producción y el equilibrio en la producción y en el intercambio. Comencemos entonces revisando el concepto del flujo circular del ingreso. A lo largo de todos los capítulos de la materia Microeconomía 1, se han identificado distintos mercados como el consumidor, en este caso, en este diagrama representado por la familia, donde el consumidor puede tener un ingreso que viene por la venta de sus servicios que ocurre en el mercado de los factores, y a su vez, con esos ingresos tiene la posibilidad de consumir, es decir, de realizar el gasto de consumo, comprando productos en el mercado del producto, y a su vez quizás generando ahorro, y este ahorro es depositado en el mercado del crédito, y ese mercado del crédito puede ofrecer fondos de inversión a las empresas. Por el otro lado, en el caso de las empresas, cuando veíamos la teoría de la producción y la teoría de los costos, observamos que las empresas tienen los costos representados por cuánto consume de sus factores productivos y a su vez cuánto recibe por la venta de sus productos desde el mercado de los productos. Todo este circuito y este flujo, en este caso solamente de ingresos que hemos visto, nos da una idea de cómo están en realidad interrelacionados los distintos mercados: el mercado del producto, el mercado del factor, el mercado del crédito, con los actores que son las empresas y las familias en este modelo simplificado. En definitiva, si nosotros hemos estado observando cada uno de estos mercados en forma independiente, lo que en realidad estamos viendo es que estos mercados no son independientes entre sí, sino que todos articulan entre ellos. Por lo tanto, lo que tenemos que identificar son cómo funcionan estas interrelaciones en estos mercados y qué condiciones podrían darse para una u otra solución en estas interrelaciones. Por lo tanto, lo que nosotros hemos estado viendo eran equilibrios parciales, y en esto de ir identificando las interrelaciones podríamos ya intuir lo que sería la condición del equilibrio general, es decir, la interrelación que existe entre los precios y las cantidades de los bienes, de los servicios, de los factores, y en esto identificar qué es lo que ocurre. En los equilibrios parciales nosotros teníamos una condición que era muy reiterada, digamos, lo íbamos nombrando siempre a esta condición, que era la condición Ceteris Paribus. En el equilibrio parcial, nosotros para mostrar qué cosas iban sucediendo necesitábamos que todo lo demás se mantenga constante. En este caso, en el equilibrio general va a suceder algo similar, donde vamos a decir que no vamos a permitir que todos los factores varíen, es decir, algunos van a tener que estar fijos. Y en definitiva, vamos a considerar algún aspecto exógeno o alguna situación exógena o dada con, digamos, con el objeto de poder comenzar a partir de ahí, digamos, en una situación que ocurra exógenamente, es lo que nos va a disparar todo el proceso para comenzar el estudio. Y en definitiva siempre subyace una pregunta, que es esta de que si existe un conjunto de precios
que permita a los mercados alcanzar un equilibrio simultáneamente. Nosotros a lo largo de los distintos capítulos hemos visto cómo se alcanzaban los equilibrios en cada uno de los mercados. Ahora, ¿existen precios en los cuales podamos equilibrar todo simultáneamente? Y ahí entra a ser muy importante el tema del tipo de mercado con el que estamos trabajando, porque esto se podría dar en mercados que sean eficientes, es decir, en mercados de competencia perfecta. Ahora, no todos los mercados son de competencia perfecta, entonces, bueno, ahí es donde se comienza a hacer todo un trabajo, sobre todo en las demostraciones de los modelos y en los modelos que tratan de verificarse empíricamente, los modelos de predicción, en los cuales el intercambio y las distintas situaciones que puedan darse de equilibrio en los distintos mercados va a depender mucho de los supuestos con los que se trabaje y de la eficiencia de los mercados. En definitiva, tenemos que tener en cuenta un concepto de eficiencia que es el concepto de Pareto. Vilfredo Pareto fue un economista italiano muy reconocido de finales del siglo XIX, en el cual sostenía que una distribución de bienes es eficiente si, cambiándola de cualquier forma posible, no se puede mejorar el bienestar de por lo menos un individuo sin empeorar el de otro. Es decir, si la posibilidad de mejorar la situación de un individuo empeora la de otro, entonces ahí no estamos en una situación eficiente en el sentido de Pareto. Entonces, este concepto de eficiencia es bien importante tenerlo en cuenta y por eso se parte de este concepto para poder pensar en qué condiciones se pueden dar los equilibrios en los distintos mercados y si de alguna manera es posible lograr el equilibrio general. Pero siempre rigiéndonos por este concepto de eficiencia o este sentido de Pareto. Vamos a comenzar con una representación gráfica. Esto nosotros lo podríamos demostrar también a través de sistemas de ecuaciones. Si nosotros pusiéramos las ecuaciones de cada uno de los mercados y necesitaríamos que todas esas ecuaciones llegaran a igualarse en algún punto. Entonces, en definitiva, podríamos mostrar todo esto con un sistema de ecuaciones. Esta situación no la vamos a ver en este caso, vamos a ver solamente los modelos gráficos, donde vamos a tratar de intuir cómo es esto de los equilibrios. Ahora podría darse perfectamente este modelo a través de las ecuaciones y un sistema, digamos, de ecuaciones simultáneas, lo cual podría hacerse esa demostración desde el punto de vista matemático. Vamos a ver el modelo tal cual como lo hace el libro de Miller, en el capítulo 17, en la cual la demostración es gráfica. Y para esa demostración gráfica utiliza el diagrama de Edgeworth-Bowley. Edgeworth y Bowley eran economistas británicos, los cuales fueron los primeros que trataron de mostrar esta situación a través de modelos muy simplificados, modelos con supuestos en los cuales solamente hay dos consumidores que consumen dos tipos de bienes, con algunas características muy especiales. O sea, hablan de una oferta de bienes que fija, digamos, o sea, es la cantidad de bienes que hay, se reparte no a uno u otro consumidor, no pueden quedar bienes libres, digamos, o sean consumidos por otros, y a su vez hablaban solamente de intercambio, es decir, como si fuera un trueque, sin precios, ¿sí? Sin tener en cuenta cuánto valía un bien o cuánto valía otro. Podía intercambiarse los dos consumidores, no sé, consumidor 1 y consumidor 2, y los dos bienes, ¿sí? El bien X y el bien Y. Y lo que se hace, o lo que hicieron estos economistas, fue representarlo en un espacio de bienes. Si ustedes ven los gráficos, los cuales tenemos en esta situación A y en esta situación B, al principio donde tenemos en el eje de las ordenadas el bien Y, en el eje de las abscisas del bien X, el gráfico de la izquierda, o el que figura aquí con una A, es
para el individuo 1, por lo tanto el origen es O sub 1, las cantidades de Y son Y sub 1 y las cantidades de X son X sub 1, y lo mismo para el individuo 2, O sub 2, Y sub 2 y X sub 2. Para poder hacer esta demostración gráfica y poder trabajar en conjunto con los dos individuos, en este caso los dos consumidores, lo que Edgeworth y Bowley propusieron fue hacer una rotación de 180 grados de uno de los individuos. Es decir, quedaría el individuo 1 con el gráfico tal cual lo vemos aquí abajo y el individuo 2 rotado 180 grados, es decir, dado totalmente vuelta el gráfico. De esa manera vamos a lograr un diagrama en el cual encastren o encajen estas dos situaciones. Fíjense. Entonces aquí, en este diagrama, tenemos el individuo 1 con las Y, es decir, la oferta de Y o las cantidades de Y y las cantidades de X, y el individuo 2 con las cantidades de Y aquí en este eje de la derecha y las cantidades de X en el eje de arriba, es decir, como si fuera en la parte paralela a la abscisa. Entonces, así están encastrados los dos gráficos, y de esa manera se forma así como este cuadrado o este rectángulo, en el cual lo que representan las cantidades de las X son todas las cantidades de X que hay, y lo que representa la altura de las Y son todas las Y que hay. Entonces, esas X y esas Y se reparten una parte para cada uno. Por ejemplo, si partimos de una situación como la que muestra el punto A, en el punto A nosotros diríamos, bueno, el punto A me dice que el individuo 1 consume X1 unidades y Y1 unidades de los bienes, mientras que el individuo 2 consume X2 unidades y Y2 unidades. Fíjense, si ustedes lo vieran solamente sobre uno de los ejes, entonces en el eje de las abscisas vemos que entre 0 y X1 son las cantidades que consume el individuo 1. Y fíjense que entre X1 y el otro extremo es igual a 0X2. Entonces, si yo sumo 0X2 más 0X1, me da el total de X, que son las cantidades de este bien que están consumiendo. Por el lado de la Y, vemos lo mismo. Para el individuo 1 consume 0 Y sub 1, el individuo 2 consume 0 Y sub 2. En ese caso, si yo sumo 0 Y sub 1 más 0 Y sub 2, eso me da el total de las cantidades de Y o de Y. En esto, entonces, el diagrama es un diagrama de caja, ¿sí? Porque encastran, digamos, las dos partes de los dos gráficos, ¿sí? Uno girado al 180 grados, y de esa manera, entonces, podemos ver cómo son las combinaciones de X y de Y que podrían identificarse para cada uno de estos individuos. Ahora, ¿cómo era el proceso de toma de decisiones con los individuos? Y el proceso de toma de decisiones con los individuos que hemos visto, la primera parte de nuestra materia, era a través de las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué es lo que Miller propone en este gráfico? Justamente es a la caja, tal cual como estaba en el gráfico anterior, ahora le agregamos las curvas de indiferencia, tanto del individuo 1 como del individuo 2. Si ustedes ven, aquí podemos observar las curvas de indiferencia. Aquí sería la curva de indiferencia 1 del individuo 2, esta es la curva de indiferencia 2 del individuo 2, la curva de indiferencia 3 del individuo 3. Son exactamente convexas con respecto al origen. ¿Sí? Este es el origen. Si ustedes giran, van a ver que está perfectamente bien identificadas, bien graficadas las curvas de indiferencia, la 1, la 2 y la 3 para el individuo 2, y bueno, y aquí abajo están como más claritas. Esta es la curva de indiferencia 1 para el individuo 1, la curva de indiferencia 2 para el individuo 2 y la curva de indiferencia 3 para el individuo 3. ¿Sí? Aparecen más claritas en el gráfico. Y de esta manera, entonces tenemos como el mapa de indiferencia de ambos individuos. Obviamente que las curvas tienen distintas formas porque está rotado uno de los gráficos. Pero ahora, teniendo estas curvas de indiferencia, estamos agregando mucha más información a este proceso de intercambio que existe entre estas dos personas, entre estos dos individuos, estos dos consumidores, y cómo consumen y cuánto de X y de Y.
Entonces, para ver qué es lo que me está representando toda esta situación, partamos, por ejemplo, de un punto como A. Entonces, ¿qué habíamos dicho recién? Si yo tengo un punto como A, las cantidades de X que consume el individuo 1 sería 0x1. Y la cantidad de X que consume el individuo 2 sería 0x2. Por el lado de las Y, nuevamente, en el punto A, diríamos que las cantidades de Y consumidas o de Y consumidas es de 0 hasta Y sub 1, y las cantidades consumidas por el individuo 2 es de 0 a Y sub 2. ¿Sí? Leemos al revés el gráfico. Por lo tanto, si sumamos 0 Y sub 1 más 0 Y sub 2, son la cantidad total de Y que hay en el mercado, y viceversa con las X. Entonces, ahora, si estos individuos están ahí, en el punto A, se han puesto de acuerdo y dicen, bueno, vamos a intercambiarnos estas cantidades de X y estas cantidades de Y. Ahora, podrían cambiar esa situación, podrían decir, bueno, podríamos pasar a otro punto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de estar en A, pasaran a estar en el punto E'? Fíjense que para el individuo 1, tanto el punto A como el punto E' están ambos sobre la curva de indiferencia 2. ¿Sí? En esta curva de indiferencia más clarita, que está aquí abajo, vemos que tanto A como E' están en la misma curva de indiferencia. Ahora, ¿qué pasa con el individuo 1? En el caso del individuo 2, perdón, en el caso del individuo 2, ¿qué es lo que está pasando? En el caso del individuo 2, el punto A está aquí en la curva de indiferencia 1, pero en el caso del punto E' se encuentra ya sobre la curva de indiferencia 2 del individuo 2. Esta es la curva de indiferencia 2 del individuo 2. Entonces, mientras el individuo 1, al pasar de A a E', se encuentra en la misma curva de indiferencia, ¿eso qué quiere decir? Que tiene el mismo nivel de satisfacción. Pasa o sucede que el otro individuo, el pasar de A a E', le ha mejorado el nivel de satisfacción. Entonces, ¿sería posible dentro de estas condiciones de Pareto? Entonces, ¿ha empeorado algunos de los dos? No, no ha empeorado ninguno de los dos. Es decir, uno se mantuvo igual en su mismo nivel de satisfacción, en la misma curva de indiferencia, y el otro ha mejorado su situación. Por lo tanto, sería perfectamente posible pasar de un punto A a E'. Ninguno de los dos ha empeorado. Lo mismo, el mismo análisis, les invito a que hagan pasando de A a E'. De hecho, nosotros aquí en el gráfico está de alguna manera identificado una superficie, está como sombreada, ¿sí? Que sería el espacio que hay entre estas dos curvas de indiferencia o entre los puntos E y S'. Y esto le llamamos región de beneficio mutuo, porque en definitiva, cualquier punto, punto que elijamos entre E' y S', no tenemos acá todas las curvas de indiferencia, pero sabemos que hay infinitas curvas de indiferencia entre estos puntos. Cualquier punto que nosotros elijamos entre estos sería una condición en la cual mejora la satisfacción de ambos, digamos, mejora el nivel de utilidad de ambos, el nivel de satisfacción de ambos. Entonces, esto sería como un espacio de beneficio mutuo. En cualquier punto dentro de ese espacio, ambos mejorarían. En definitiva, en el punto E' o en el punto E', lo que veríamos sí es que ya a partir de ahí ya no estarían dispuestos a moverse para algún otro punto, porque cualquiera de los dos ya alguno cambiaría o empeoraría la situación. Entonces, en definitiva, este punto de', este punto de segunda o este punto E son puntos de equilibrio, porque en definitiva, a partir de ahí ya los individuos no estarían dispuestos a moverse. ¿Y qué es lo que ocurre en esos puntos de equilibrio? Si nosotros los uniéramos, los puntos de equilibrio, encontraríamos lo que se llama la curva de contrato. ¿Y qué característica tiene la curva de contrato? Tiene la característica de que a lo largo de toda la curva, las tasas marginales de sustitución del bien X por el bien Y del individuo 1 se iguala a la tasa marginal de sustitución del bien X y el bien Y para el individuo 2, que es un poco lo que indica esta igualdad que está expresada aquí.
Ustedes se acuerdan que las tasas marginales de sustitución obtenidas a través de la curva de indiferencia las podíamos medir a lo largo de toda la curva, y ese valor exactamente coincide entre un individuo y el otro en estos puntos, E', E' y EC. Estas son entonces puntos que se unen a través de la curva de contrato, y en definitiva son los puntos en los cuales existe el equilibrio. Obviamente que más nos acerquemos, por ejemplo, al eje del individuo 1, por ejemplo, en el punto E, hay menos satisfacción por el individuo 1 y más satisfacción por el individuo 2. Mientras más nos acerquemos al otro eje, por ejemplo, el punto de segunda, hay menos satisfacción para el individuo 2 y más para el individuo 1. No obstante eso, son todas son situaciones de equilibrio. Se llama equilibrio general en el intercambio, recuerden ustedes, porque uno de los supuestos fuertes que tiene este modelo diseñado por esta caja de Edgeworth es sin precios, ¿sí? Solamente es intercambio, como si fuera un trueque. Este mismo análisis, tal cual el mismo análisis, se podría hacer también en la producción, es decir, en vez de considerar dos individuos, consideramos dos industrias, la industria 1 y la industria 2, digamos, y a su vez consideramos factores de la producción. ¿Qué factores de la producción? El factor capital y el factor trabajo, ¿sí? Entonces, de la misma manera, obviamente ahora no son curvas de indiferencia. ¿Qué son estas curvas? Son las isocuantas. Entonces, si ustedes ya recuerdan y conocen toda la situación de cómo estaba esto, en algún punto, digamos, de cómo se iban identificando los puntos que teníamos en el gráfico anterior, en la caja anterior, de la misma manera podemos diseñar una caja para producción, ¿sí? El otro era de consumo, para los consumidores, y esto es para producción. En los ejes tenemos cantidades de trabajo y cantidades del factor capital, es decir, factor trabajo y factor capital, y estamos hablando ahora de dos industrias y de las isocuantas. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Necesitaríamos alcanzar algún punto donde la tasa marginal de sustitución técnica entre una industria y la otra se igualen, que serían también los puntos como aquí E', E', segunda, de tercera. Nuevamente tenemos una curva de contrato, que sería aquella situación en la cual todos los niveles, digamos, de satisfacción de uno y otro, digamos, donde la tasa marginal de sustitución se igualan entre una y otra, entre una industria y la otra industria, y de esa manera poder hacer este intercambio de alguna manera en el equilibrio. Estas dos situaciones entonces me muestran de qué manera podríamos estar ahora en equilibrio entre distintos niveles de producto o entre distintos consumidores. Ahora, en definitiva, si yo pensara, bueno, ¿cuál es la posibilidad máxima de producción que podríamos tener a través de las distintas industrias y de cómo se van haciendo posibles esas combinaciones? Podríamos graficar en definitiva con las cantidades de Y producidas o de los bienes Y y de los bienes X. Entonces, con esas cantidades de producción podríamos alcanzar lo que se llama la frontera de las posibilidades de producción, o también curva de transformación. Tanto frontera de posibilidades de producción como curva de transformación son lo mismo, digamos, hacen referencia a lo mismo, y es esta curva que muestra las máximas combinaciones posibles de dos bienes, por supuesto teniendo una dotación fija de los recursos que vamos a utilizar para hacer esta producción, ¿sí? Como decíamos en el mercado del consumidor, las cantidades de los bienes eran fijas. Bueno, en el caso de la producción, digamos, el equilibrio general de la producción, también las cantidades de los factores, de los recursos utilizados por la producción, también son fijos. Entonces, el máximo nivel de producto que yo puedo alcanzar podría estar, se podría mostrar, digamos, por esta curva,
que está aquí. Fíjese, a lo largo de la curva están los puntos E', E segunda, ¿sí? Estos niveles donde las tasas marginales de sustitución técnica eran iguales entre las dos industrias, entre las industrias que producían X y que producían Y. Entonces, estos serían aquí como estos puntos E' y E segunda, ¿sí? Por ejemplo, un punto como U me diría que no estoy alcanzando el máximo de producción posible, ¿sí? Estoy en un punto en donde hay recursos que quedan libres, o un punto como Z, por ejemplo, sería un punto como inalcanzable. ¿Por qué sería inalcanzable? Porque no hay suficientes recursos, no hay suficiente factor de producción para llegar a producir estas cantidades de Z, digamos, en combinación. Entonces, en definitiva, esta frontera, por eso se llama frontera, es la curva de transformación, pero es la máxima posibilidad de producción, me dice que sobre esa frontera estoy utilizando todos los recursos. Si estuviéramos en U, hay recursos que no estarían siendo utilizados. Y de esa manera, yo puedo medir la tasa marginal de transformación, digamos, que en definitiva sería como la relación que existe entre los intercambios de estos puntos, y esa tasa marginal de transformación la podríamos en definitiva calcular como el cociente de los costos marginales de un bien y del otro, perfectamente, que es un poco lo que dice aquí. En definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Que yo puedo identificar cuánto es lo máximo que puedo producir, y eso máximo que se puede producir en una economía simplificada con un modelo de estas características, en definitiva son las cantidades máximas que podrían consumir los consumidores, y a partir de esas cantidades máximas que pueden consumir, son los factores que pueden ofrecer, es decir, podemos ir viendo los distintos equilibrios, y en eso entonces si juntáramos a ambos, el equilibrio en la producción y el equilibrio en el intercambio, ¿sí? en el intercambio en el consumo, podríamos decir entonces que si esta es la curva de transformación, sobre esa curva de transformación, aquí está graficada la caja de Edgeworth del intercambio, es decir, de consumo. Estas serían como las curvas de indiferencia, acá quedaron muy claritas las curvas de indiferencia del individuo 1, digamos, pero en definitiva, del individuo 2, perdón, pero en definitiva se ven bastante bien la curva de indiferencia del individuo 1. Entonces diría, bueno, a ver, el individuo 1 podría decir que está consumiendo cantidades de X, X1 y las cantidades de Y, Y1, y la diferencia entre el Y0 y el Y1, digamos, serían como las cantidades máximas, por ejemplo, a este nivel del punto R, las cantidades máximas que se podrían consumir. En definitiva, entonces, si nosotros vemos las distintas curvas de indiferencia, diríamos, bueno, a ver, la curva de contrato llegaría a ser tangencia aquí, en este punto R, en el cual diría, bueno, eso sería como el máximo nivel de producción que me daba esta frontera de la producción, ¿sí? O la curva de transformación. Entonces, diríamos, bueno, a ver, pero ¿en cuál de todos estos puntos estaría el equilibrio entre producción e intercambio? Y en definitiva, lo que nosotros tendríamos que identificar es que la tasa marginal de sustitución sea igual a la tasa marginal de transformación, esta tasa que me daba la curva o la frontera de transformación. Por lo tanto, en definitiva, lo que yo tengo que encontrar es dos rectas o dos tangentes que sean paralelas, digamos, cuál es el valor en este punto R, y por ejemplo, cuál es el valor en este punto de prima, digamos, si la recta esta Z es paralela o tiene la misma pendiente que la recta esta Z', entonces se va a dar esta igualdad de la tasa marginal de sustitución igual a la tasa marginal de transformación. Aquí entonces tenemos el equilibrio en la producción y en el intercambio, ¿sí? Con la identificación de los elementos que corresponden a esto que sería como la caja de Edgeworth dentro de la curva de transformación, ¿sí? Y entonces, al menos en este modelo simplificadísimo, podemos tratar de interpretar como un equilibrio que veíamos en la teoría de la producción, en definitiva, también significa un equilibrio en la teoría del consumidor.
Como les decía al inicio, todo este modelo se puede complicar todas las veces que lo querramos hacer y se puede resolver, por supuesto, a través de eliminar todos estos supuestos tan fuertes que tienen estos modelos y, por ejemplo, trabajando con un sistema de ecuaciones, las cuales vamos organizando cada uno de los mercados y, en definitiva, tratar de que todos estos logren un equilibrio en forma simultánea. Bueno, espero que les haya sido útil esto y nos vemos en la próxima.